anhelo de poder compartir con ustedes algo que encontramos en Mateo capítulo 10 del 1 al 8 y nos habla sobre las instrucciones para la vida. Cuando hablamos del libro de Mateo, hablamos sobre una clave. Mateo habla sobre el reino de Dios y su justicia. Esa es la clave para Mateo. Mateo va a presentar a Jesús, va a relatar la historia que él vivió con Jesús desde esta perspectiva. Jesús enseñando el reino de Dios. Dice: el reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios se ha hecho presente. Y una característica muy especial de Jesús es que Jesús no solamente enseña sobre el reino de Dios, sino les enseña a vivir el reino de Dios. Había un gran teólogo hace muchos años. Él decía: Jesús no es el teólogo, decía, no es el mensajero del balcón. ¿Han visto ustedes que muchas veces se hacen los grandes discursos desde el balcón? Dice: no, Jesús no era así. Jesús estaba en el camino con ellos. Iba en el camino con ellos y les enseñó a vivir el evangelio, el reino de Dios en el camino. Eso es algo muy importante de notar de Jesús. No era la persona alejada de la gente, era la persona que siempre estaba con él. Todos podían encontrar al maestro, todos podían ir y visitarlo, todos podían ir y tocarlo. Qué triste es ver cuando hay megas iglesias, ¿verdad? Y los mega pastores con sus guardaespaldas y todo, y nadie puede encontrarlo, nadie puede ir a hablar con él, nadie puede ir y estar con él. Pero al maestro, a Jesús, todos los encontraban. Todas las personas podían ir y podían hablar con él y podían tocarlo. A ese Jesús Mateo presenta. Mateo presenta a un Jesús que habla del reino de Dios, pero que también enseña a vivir del reino de Dios con ellos en el camino. Ese es Jesús. Entonces, hermanos, antes de ingresar a Mateo 10, 1 al 8, quisiera que nosotros podamos ver Mateo 9, 37 y 38, que están nada más en el mismo pasaje, unos versículos atrás. Jesús, en el capítulo 10, Jesús va a iniciar enviando a sus discípulos. Les va a dar instrucciones de cómo ellos deben actuar en la vida. Les va a dar consejos de lo que ellos deben hacer. Pero para entender lo que dice el capítulo 10 es importante leer capítulo 9, versículo 37 y 38. Dice: Jesús les dijo a sus discípulos: son muchos los que necesitan entrar al reino de Dios, pero son muy pocos los discípulos para anunciar las buenas noticias. Cuando el texto bíblico dice son muchos, se refiere a gran cantidad en número. Hermanos, dice hay una gran cantidad ahí afuera, en el lugar donde nosotros vivimos, en la comunidad o en la escuela, en la universidad, hay muchos, la gran cantidad, que necesitan el reino de Dios. No solamente necesitan que se les hable el reino de Dios, se necesita que se les muestre cómo se debe vivir el reino de Dios. Esa es la clave para Mateo, hablar sobre el reino de Dios, pero también mostrarles cómo vivir el reino de Dios y su justicia. Esa es la clave para Mateo. Entonces Mateo empieza diciendo: miren, hay mucha gente, gran cantidad en números, que necesitan el reino de Dios. Pero después dice: por eso pídanle a Dios que envíe más discípulos para que compartan las buenas noticias con toda esa gente. Dos cosas importantes que hay que anotar aquí. Dice: por eso pídanle. El texto original dice: rueguen a Dios. Realmente el acto de rogar a alguien, ruéguenle a Dios que envíe discípulos. No solamente dice pídanle pasivamente a Dios, dice ruéguenle, clámenle a Dios que envíe discípulos. La segunda cosa que hay que notar en el texto bíblico es la palabra enviar. ¿Sabe que esta palabra enviar, la mejor traducción para enviar es arrojar? Dice, ruéguenle a Dios que arroje, que eche, que mande gente, que mande más discípulos. Entonces, el texto bíblico aquí nos dice que es el acto de Dios. La Biblia dice, Dios pone en el corazón así el querer como el hacer en las personas. Y aquí el texto bíblico está diciendo, miren, ustedes que son mis discípulos van a ver que hay una gran cosecha. Hay mucha necesidad en el mundo. La mayor necesidad del mundo es la familia. El centro de la sociedad es la familia. Dice, hay una necesidad muy grande.
Pero dice, los discípulos son muy pocos, así que dice, ruéguenle a Dios. Como iglesia rogamos a Dios, como iglesia queremos que haya mucho más discípulos, es el énfasis de la iglesia. Dice, ruéguenle a Dios que arroje, que eche más discípulos. Lo que eso se refiere es que es Dios quien los empodera. Es Dios quien causa eso en la persona de ir como discípulo a proclamar el reino de Dios. Dice, pídanle a Dios, ruéguenle a Dios que eche más discípulos, que arroje más discípulos. Esa palabra significa que es Dios quien los empodera. Es Dios quien causa eso. Es Dios quien produce el reino de Dios en la persona. Y la clave para Mateo es no solamente hablar del reino de Dios, sino enseñarles a vivir cómo es el reino de Dios. Entonces, hermanos, hay que rogar a Dios que envíe esos discípulos, porque la necesidad es muy grande. Hermanos, cuando en el año de la pandemia yo vi las estadísticas, me gusta mucho ver las estadísticas. Cuando no había pandemia, un mundo normal, todos los padres salían, ¿verdad?, a sus trabajos y los hijos se quedaban en casas o las esposas se quedaban en casas. Pero cuando todo el mundo necesitaba quedarse en la casa, las estadísticas de violencia intrafamiliar subieron, se incrementaron. La necesidad es mucha, de que haya discípulos, de que Dios cause ese anhelo, de que Dios arroje, de que Dios empodere a la gente para no solamente hablar del reino de Dios, sino vivir el reino de Dios, la clave para Mateo. Entonces, cuando uno ve todas las estadísticas que crecen, cuando ven que hay muchas más familias desintegradas, ¿verdad? Padres creciendo sin hijos o madres creciendo a los hijos solas. Cuando vemos que hay toda esta estadística que va creciendo, uno tiene que empezar a rogar a Dios que envíe más discípulos, que Él sea quien empodere a los padres, a las madres, a los jóvenes, para que puedan vivir el reino de Dios y su justicia. Entonces, es Dios quien produce, es Dios quien los empodera, es Dios quien causa este anhelo del reino de Dios y su justicia. ¿Estamos claros? ¿Cierto? Entonces, hay que rogar a Dios que envíe más discípulos, porque es necesario. Vemos, ¿verdad?, estas estadísticas de violencia que crecen, de familias desintegradas que crecen, y hay que rogar a Dios que envíe, que Él cause, que envíe más discípulos, porque la necesidad es mucha. Ahora miren, queremos ver también Mateo 10, versículo 1, y vamos a entrar ya poco a poco a lo que vamos a hablar, ¿verdad? Mateo capítulo 10, versículo 1 dice, Jesús reunió a sus discípulos, a sus 12 discípulos, a cada uno le dio poder para expulsar malos espíritus, para sanar toda clase de enfermedades. Aquí es el momento donde Jesús por varios años les está enseñando a sus discípulos cómo vivir el reino de Dios. No solamente les dice, sino les enseña a vivir el reino de Dios. Eso habla Mateo capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, habla sobre las profecías y cómo Mateo ve el Antiguo Testamento y hace que todas esas profecías se cumplió en Jesús. Eso enseña. Mateo capítulo 4 a capítulo 7 nos enseña que Jesús hablaba del reino de Dios y les enseñaba a vivir el reino de Dios. Capítulo de ahí en adelante vamos a estar en el capítulo 10. El capítulo 10 es que Jesús les está diciendo, miren, yo ya les enseñé a vivir el reino de Dios, les enseñé lo que es el reino de Dios, ahora ustedes vayan y hagan esto. ¿Qué les está encomendando Jesús a sus discípulos? Que hagan lo mismo. Que no solamente les hablen del reino de Dios, sino también que les enseñen a vivir el reino de Dios. Y eso es lo que nosotros vamos a ver hoy. Una pequeña parte de cómo vivir el reino de Dios. Y miren, cuando Jesús está enviando, les está dando instrucciones. Pero antes de ingresar a estas instrucciones, dice Jesús, a cada uno le dio poder. Hermanos, cuando nosotros hablamos de poder, hay una palabra, a mí me gusta mucho y pues espero que ustedes también, hay una palabra que aquí se pone en el texto original, ¿cierto? Y esta palabra se conoce como exousian, así dice, ¿verdad? Pronuncio mal yo, pero así hablan los comentarios. Lo interesante de esta palabra poder es que esta palabra poder está compuesta por dos palabras, por poder y autoridad.
Lo que está diciendo el texto bíblico es que una vez que ustedes se sometan a la autoridad, ustedes tendrán poder. Dice, ¿para qué les da poder Jesús a sus discípulos? ¿Para hacer lo que ellos quieran? No. ¿Les da poder para cumplir sus sueños, sus metas, sus anhelos, sus deseos? No. Dice, Jesús les dio poder a ellos, pero esta palabra poder está compuesta de dos palabras, de autoridad y de poder. El sentido del texto bíblico es que una vez que uno se someta a la autoridad, entonces tendrá poder. Ahí es que uno experimentará ese poder de Dios, cuando uno se somete a la autoridad. La autoridad viene con un propósito. Te sometes a ese propósito, recibirás poder. Esa es la clave para Mateo. Es que cuando uno se somete al propósito de Dios, Dios le da poder a uno para vivir ese propósito. Muchos creen que el poder que Dios da es para el poder de que yo pueda hacer lo que yo quiera hacer con mi vida, ¿verdad? O el poder para conquistar el mundo, o el poder para hacer muchas cosas. Pero el poder que Dios está dando, que Jesús está dando a sus discípulos, dice, si ustedes se someten a la autoridad, entonces ustedes tendrán poder. Solamente cuando te sometes a su autoridad, tendrás el poder para cumplir los propósitos. La autoridad viene con un propósito. ¿Cuál es el propósito del reino de Dios? Dice el texto bíblico, expulsar malos espíritus y sanar todas las enfermedades. Hermanos, yo tengo temor tengo de andar expulsando malos espíritus, ¿verdad? Cuando el texto bíblico dice, Jesús a ustedes les dará el poder, es decir, les va a dar el poder si ustedes se someten a la autoridad, les dará a ustedes ese poder de vivir el reino de Dios. ¿Cuál es una de las características del reino de Dios? El texto bíblico dice, expulsar malos espíritus y sanar enfermedades. Lo que está diciendo el texto bíblico es que en el reino de Dios no habrá estas cosas. No habrá malos espíritus, tampoco habrá enfermedades. Es un avance del reino de Dios. Es una descripción de cómo será el reino de Dios. Estos malos espíritus del cual el texto bíblico habla, las enfermedades del cual el texto bíblico habla que no habrá ahí, es una descripción de cómo será el reino de Dios. ¿Qué es lo que necesita la familia? ¿Qué es lo que Jesús está aquí haciendo con sus discípulos? Enviándoles a ellos para que puedan vivir el reino de Dios. No solamente hablar del reino de Dios, sino vivir el reino de Dios. ¿Y cómo uno vive el reino de Dios? Dice el texto bíblico, cuando uno se somete a la autoridad. Uno recibe el poder de Dios para poder vivir el reino de Dios. Pero cuando uno se somete a su autoridad. ¿Y qué es vivir el reino de Dios? Dice el texto bíblico, es el lugar donde estos malos espíritus, estas enfermedades que están causando mucho daño a la familia van a ir desapareciendo. Mientras el reino de Dios va avanzando, todas estas cosas van desapareciendo. Es decir, en este reino de Dios no habrán enfermedades, ni habrán malos espíritus. Es una descripción del reino de Dios. Y nosotros hemos sido llamados a luchar contra esto. ¿Para qué ha sido llamado usted, yo, todos nosotros? A luchar contra esto, a luchar contra los malos espíritus, a luchar contra esas enfermedades que están destruyendo la familia, que están destruyendo la sociedad. Muchas de estas cosas destruyen las iglesias. Hemos sido llamados a eso. Pero ¿cuándo eso va a desaparecer? ¿Cuándo eso va a eliminarse? Cuando el reino de Dios siga avanzando. Y solamente cuando uno se somete a la autoridad de Dios, Dios le da a uno el poder para que el reino de Dios siga avanzando. Y donde el reino de Dios está, no hay malos espíritus ni hay enfermedades. ¿Me captan la idea? ¿Está claro, cierto? Entonces, hermanos, a cada uno dice Jesús les dio poder. A sus discípulos, nosotros somos discípulos de Cristo. Tenemos ese poder porque nos hemos sometido a su autoridad. Cuando uno está bajo la autoridad de Cristo, entonces Cristo le da ese poder para que el reino de Dios siga avanzando.
Cuando pensamos en la familia, debemos pensar en todo lo que está causando malestar a la familia, todo lo que daña a la familia. Los malos espíritus, hermanos, pueden ser muchas cosas. Las enfermedades pueden ser lo que causa daño a la familia, lo que causa daño a la sociedad. Y aquí Jesús está diciendo, ustedes tendrán ese poder, esa autoridad para que todo eso se disperse. Cuando uno viene a Cristo, una de las características es que somos redimidos. Es que el reino de Dios está en nosotros y ese reino de Dios nos redime, ya somos nuevas criaturas. Tenemos una nueva vida. En esa nueva vida, en ese reino de Dios que está en nosotros, desaparecen estas cosas como malos espíritus y las enfermedades. ¿Estamos claros? Entonces, hermanos, aquí va una de las pequeñas cosas que el texto bíblico enseña. En Mateo 10, versículo 5 al versículo 8, Jesús nos da tres características principalmente, tres instrucciones para la vida. Instrucciones para la vida. Yo me imagino a Jesús, ¿verdad?, estando con sus discípulos, pero ya Jesús está pronto a irse, Él sabe que su tiempo está cerca y lo que quiere es enseñarle, como un buen padre quiere dejarle buenos consejos a sus hijos. Todo buen padre quiere dejarle un buen consejo a su hijo, para la vida, para que en la vida le vaya bien. Y aquí Jesús está haciendo lo mismo, está tomando a sus discípulos, enseñándoles y ahora les envía y les envía con algunos consejos. El versículo 5 y versículo 6 dice de esta manera, Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones. No vayan por camino de paganos, ni entren en ciudades samaritanos, sino vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo que soy muy curioso, yo me pregunté, ¿cómo es que Jesús les dice a sus discípulos, vayan, pero no se metan en las otras ciudades, sino vayan directamente a la casa de Israel? ¿Usted se ha puesto a pensar que Jesús haya dicho eso a los discípulos? Dice, no se desvíen, no se metan a otros lugares, sino vayan directamente a la casa de Israel. Aquí Jesús les está enseñando un principio. En el Antiguo Testamento había la profecía de que el Mesías, ¿verdad?, el mensaje será primero dado al pueblo de Israel, a la casa de Israel, y después dice será esparcido a todos los lugares. ¿Qué está haciendo Jesús al mandar a sus discípulos primero a la casa de Israel y que no se desvíen a otros lugares? Lo que está haciendo Jesús es cumpliendo una promesa. Y les está enseñando a sus discípulos a que cumplan esa promesa. Nosotros decimos, no podemos ser expresiones de la fidelidad de Dios si no cumplimos nuestras promesas. El cristiano ha perdido credibilidad porque no cumple su palabra o porque no cumple una promesa. Algo le hemos prometido nosotros a nuestra esposa, algo se le ha prometido al esposo, algo se le ha prometido a los hijos. Hay que cumplir nuestras promesas. Es interesante que Jesús empieza su ministerio cumpliendo las promesas. Y nosotros no podemos ser expresiones de la fidelidad de Dios si no cumplimos nuestras promesas. Lo primero que Jesús nos enseña es que hay que cumplir nuestras promesas. ¿Qué es el reino de Dios, hermanos? El reino de Dios es cumplir nuestras promesas. Algo le hemos prometido nosotros a Dios. Algo le hemos prometido nosotros a la pareja, a los hijos, ¿verdad? En algo nos hemos comprometido con la iglesia, cumplamos nuestras promesas. Si queremos ser ejemplos de esa expresión de la fidelidad de Dios, debemos cumplir nuestras promesas y ser personas coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Yo tuve una charla hace unos días y hablábamos sobre la identidad del creyente o la identidad del pastor. Y decíamos que hace varias décadas era muy fácil identificar al pastor, era muy fácil identificar al creyente, pero actualmente, dice, es como difícil ahora identificar al creyente. Dice, ahora se llega a un lugar y ya uno no sabe quién es el pastor, es difícil identificarlo. ¿Pero por qué? Ha perdido su identidad en varios lugares, ¿cierto? ¿Cómo recuperamos esa identidad del creyente? ¿Cómo recuperamos esa credibilidad del creyente? Siendo coherentes. Cumplamos nuestras promesas.
Jesús les está diciendo a sus discípulos, no vayan a otros pueblos, sino vayan directamente a la casa de Israel. ¿Qué está haciendo Jesús? Cumpliendo la promesa que se dijo en el Antiguo Testamento. Entonces, lo primero para nosotros como discípulos es cumple tus promesas. Al esposo, a la pareja, a la familia, hay que cumplir esas promesas. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ello, hermanos. Algo que el texto bíblico enseña es que cuando alguien es enviado, es decir, cuando alguien es llamado a hacer algo, cuando Jesús está enviando a sus discípulos, cuando Jesús está llamando a sus discípulos a hacer algo, siempre habrá un mandamiento que obedecer. No podrás cumplir el llamado si no obedeces. Aquí los discípulos tenían que hacer dos cosas. Uno es cumplir la promesa. Jesús les está enseñando a cumplir la promesa. Lo segundo es que les está enseñando a ser obedientes. Los discípulos tenían que ser obedientes y Jesús les dijo, vean, ustedes vayan directamente a Israel y no se desvíen. Los discípulos tenían que ir directamente allá sin desviarse. Porque Jesús les está enseñando a que deben cumplir la promesa. Pero al mismo tiempo dice que Jesús los llama, los envía, pero todo llamado, todo envío, siempre hay un mandamiento que cumplir. Siempre hay que obedecer. Siempre hay que obedecer. Entonces nosotros, para vivir el reino de Dios, que esa es la clave para Mateo, ¿cierto? Para vivir el reino de Dios, Jesús está diciendo a sus discípulos, ¿ustedes quieren vivir el reino de Dios? ¿Ustedes quieren ser expresiones de la fidelidad de Dios? Dice, cumplan su promesa. Dice, obedezcan. Si ustedes cumplen su promesa y si ustedes obedecen, ustedes estarán viviendo el reino de Dios. Pero no podemos ser expresiones de la fidelidad de Dios si desobedecemos o si vivimos nuestra vida sin cumplir la promesa que hemos hecho, la palabra que hemos dado. Y qué importante es que los hijos puedan identificarse con los padres, que los padres puedan acercarse a los hijos, que puedan ser representantes, ¿verdad?, para los hijos, y que los hijos en sus padres puedan ver ese ejemplo de que no, él sí cumple lo que dice, de que él sí es alguien que obedece realmente a Dios. Lo que necesita la familia es vivir ese reino de Dios, no solamente hablar del reino de Dios. Hablamos aquí mucho del reino de Dios, pero hay que vivir ese reino de Dios. Y tenemos que vivir ese reino de Dios cumpliendo las promesas y obedeciendo. Todo llamado, todo envío implica un mandamiento, y el mandamiento es obedecer. Dos cosas importantes: cumplir lo que decimos, nuestras promesas, al igual que el ejemplo que Jesús nos da, y también obedecer. Los discípulos tenían que obedecer. ¿Estamos claros? Sí. Hermanos, vamos adelante. Hay algo que nos enseña también el texto bíblico, versículo 7 y versículo 8. Versículo 7 empieza diciendo, vayan y prediquen el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos y expulsen demonios. Den gratuitamente lo que gratuitamente han recibido. Y vamos a ir aprendiendo desde el versículo 7 hacia abajo. El versículo 7 dice, vayan y prediquen. Estamos en las instrucciones que Jesús les está dando a sus discípulos, ¿verdad? Ya vimos anteriormente el versículo 5 y versículo 6. Aquí el versículo 7 empieza diciendo, cuando ustedes vayan, cuando ustedes se encuentren con alguien, lo primero que les van a decir es, díganles el reino de Dios se ha acercado. Díganles las buenas nuevas. ¿Qué es una buena nueva? ¿Qué es el evangelio, verdad? La buena nueva es una buena noticia. Eso es el evangelio, una buena noticia. Lo que Jesús está aquí diciéndole a sus discípulos es que cuando ustedes vayan a la casa de Israel, cuando se encuentren con la gente, dice, no empiecen acusándole a la gente. Dice, no empiecen regañándoles, no empiecen diciéndoles lo pecadores que son. Dice, empiecen diciéndole una buena nueva, una buena noticia. Nosotros a veces caemos en el error de que a la gente hay que reprocharle el pecado que tiene, decirle en la cara el pecado, todo lo malo que ha hecho. Cuando Jesús les está diciendo a sus discípulos que lo primero que deben hacer al encontrarle a una persona, dice, decirle la buena nueva.
es decir, una buena noticia. Claro que vamos a decirle a la gente que es pecadora, ¿verdad? Pero dice, empieza diciéndole una buena noticia. No empieces, dice, reclamándole, no empieces gritándole, no empieces diciéndole que se va a ir al infierno. No empieces por ahí. Empieza diciéndole una buena noticia. Empieza por hacer el bien. Esa es la clave. Empieza por hacer el bien. Después de que dice, lo primero que ustedes deben decir es una buena noticia. Versículo 8 dice, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos y expulsen demonios. Hasta miedo da, ¿verdad?, leer eso de andar expulsando demonios. Yo la verdad no me apunto para eso. A eso sí llamarán al pastor Alfaro, ¿verdad? Él es muy bueno para eso. Pero el texto bíblico dice, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, expulsen demonios. Habla de 4 cosas. Cuando uno habla con un judío, con un hebreo, ¿verdad?, un israelita, ellos entienden estas 4 cosas. Estas 4 cosas, ellos lo entienden como un número global. Representa el mundo, implicaciones para el mundo. El mundo va a tener implicaciones cuando nosotros vivimos el reino de Dios. ¿Cuáles van a ser las implicaciones para el mundo? Estas 4 cosas: sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar, expulsar demonios, que la maldad se vaya, se disperse, se elimine. Las 4 cosas que el versículo 8 está diciendo tienen un significado global, es decir, habrá implicaciones para el mundo. El mundo será beneficiado cuando nosotros vivamos del reino de Dios. ¿Cuáles serán los beneficios del reino de Dios cuando nosotros vivimos del reino de Dios? El mundo va a ser beneficiado y se beneficiará de esta manera: de que los enfermos serán sanados. Es un avance del reino de Dios. Dios quiere extender estas cosas para el mundo. Sabemos que el mundo está enfermo. Sabemos que, como hemos dicho, en el 2000, en el año de la pandemia, ¿verdad?, las estadísticas subieron mucho de violencia intrafamiliar. Las estadísticas han subido mucho de familias que se desintegran. Ese es el daño que el mundo tiene, ese es el daño que se vive actualmente. Dice el texto bíblico, pero cuando ustedes vivan el reino de Dios, habrá implicaciones para el mundo. Esta maldad se irá terminando. Esta maldad irá desapareciendo cuando ustedes vivan el reino de Dios. Pero aquí hay una aplicación, yo creo, muy importante para nosotros. Jesús dice, hagan esto. Y el texto bíblico nos enseña 2 cosas. Lo primero que debe salir de ti es una buena noticia. Hemos hablado de eso, ¿cierto? Ahora dice, lo segundo que debe salir de ti es una buena obra. Dice, cuando tú encuentres a alguien, cuando vayas a la casa de Israel, y cuando tú golpees la puerta y hables con la gente, cuando tú te encuentres con la gente en la calle, dice, lo primero que salga de ti, que sea una buena noticia. Y lo segundo que salga de ti, que sea una buena obra. Claro que vamos a decir a la gente lo mal que está viviendo. Claro que hay que decir a la gente el pecado que está cometiendo. Pero Jesús está enseñándole a sus discípulos, pero no empieces por ahí. Empieza por hacer el bien. Empieza dándole un buen mensaje. Empieza ayudándole a hacer algo bueno. Cuando ustedes vivan de esta manera, dice, ustedes estarán viviendo el reino de Dios y su justicia. Y si nosotros vemos la vida de Jesús, Jesús tenía estas características en su vida. Que cuando, ¿verdad?, encontraba una persona, empezaba por darle una buena noticia. Cuando encontraba una persona, empezaba por hacerle el bien, empezaba sanándole a alguien, empezaba dándole buenas palabras a alguien. Entonces dice, empieza por hacer el bien. Que lo primero que salga de ti sea una buena noticia. A veces uno llega a la casa y lo primero que hace llegar a la casa es decir lo malo que le fue el día, ¿verdad? Dice, no hagas eso, empieza por hacer el bien, empieza por una buena noticia. Dice, cuando encuentres a alguien, no empieces por hacerle daño, empieza, dice, ayudándole en algo bueno. Entonces, hermanos,
lo primero que debe salir de nosotros es una buena noticia. Lo segundo que debe salir de nosotros es una buena obra. Vivir de esta manera es vivir el reino de Dios. No solamente hablar del reino de Dios, sino vivir el reino de Dios. Y una vez más, cuán necesario es que en las familias, en los hogares, dentro de los hogares, se viva de esta manera. Que entendamos que es Dios quien nos empodera, que hay mucha necesidad y necesitamos más discípulos. Pero es Dios quien lo causa y hay que rogar que Dios haga eso. Que hay que entender que solamente cuando estamos bajo su autoridad entonces tenemos poder. Pero no poder para hacer lo que uno quiera, sino poder para cumplir sus propósitos. Y el propósito es el avance del reino de Dios en este mundo. Y Dios ha establecido a la familia, así como Dios ha establecido a la iglesia, y la familia y la iglesia debe vivir ese reino de Dios y ser luz para el lugar donde ellos viven. Debemos ser luz para el lugar donde vivimos. Ahora, hay una tercera cosa, y con esto terminamos, hermanos. Al final del versículo 8 dice, den gratuitamente lo que gratuitamente recibieron. ¿Qué es lo que gratuitamente hemos recibido? Su salvación, la gracia de Dios, ¿verdad? Hermanos, esperamos que todos hayamos experimentado esa gracia de Dios, es decir, ese regalo de la salvación de Dios. Pero den gratuitamente lo que recibieron gratuitamente. Hermanos, tenemos una realidad eterna. Al servir a alguien, al vivir de esta manera, al vivir el reino de Dios, no lo hacemos por tener ganancias materiales. Olvídese de eso. Vivir el reino de Dios no lo hacemos por tener ganancias materiales. No se trata de una prosperidad terrenal, de ninguna manera. No se trata de una prosperidad terrenal, sino la seguridad del reino de Dios. De eso se trata. Dar gratuitamente lo que hemos recibido gratuitamente no se trata de recibir ganancias, de hacer algo por interés, sino más bien se trata de construir puentes de gratuidad. Hay que construir un puente de gratuidad con la otra persona. Cuando yo entiendo que a mí Jesús me trató en gracia, ¿verdad? Me dio por gracia algo que no lo merezco, yo entiendo que eso lo recibí gratuitamente, entonces yo quiero que eso la otra persona también lo reciba. Que experimente esa gracia, que experimente ese amor desinteresado. Cuando yo actúo de esa manera con otra persona, yo estoy construyendo un puente de gratuidad con ellos, ¿verdad? Hacer algo más por la persona. Yo en las redes sociales, si ustedes vieron el Facebook, yo les daba un ejemplo, ¿verdad? Todos hemos pasado por la high school, lo hemos tenido en la escuela, y habían profesores, maestros, ¿verdad? Que venían, que daban sus clases y se iban. Y ni les importaba si uno comió, si uno no comió, si uno estaba triste, si uno estaba dormido, no les importaba. Pero habían otros maestros que venían a la clase, daban su clase y no se iban rápidamente, se quedaban un tiempo y le veían a uno desanimado y le preguntaban, oye, ¿por qué estás desanimado? Le decían a uno, oye, ¿tienes hambre? Te invito a comer algo. Y de ellos uno se acuerda ahora. Ellos eran maestros, pero eran algo más que maestros, ¿verdad? Tenían un plus ellos. Eso es construir puentes de gratuidad. Eso es acercarnos a la gente. Eso es construir puentes de gratuidad. Ser lo que somos, pero algo más. Yo no sé cómo son, yo he ido aquí a las oficinas del gobierno aquí en Estados Unidos, pero allá en Ecuador, si uno dice, mañana voy a la oficina del gobierno, es lo más triste que uno va a hacer en la vida. Porque uno va allá nada más para que le miren mal, para que a uno le griten y a uno le dejen esperando ahí todo el tiempo. Pero qué bonito es acercarse a una persona que lo trata bien, que verdad, y uno le pregunta a uno, dice, ¿y qué necesitas? Y le ayuda, ¿verdad? Y lo guía y lo acompaña. Eso es hacer puentes de gratuidad. Eso es vivir el reino de Dios. Cuando nosotros vivimos de esta manera, estamos viviendo el reino de Dios. Cuando hablamos de expulsar demonios, de sanar enfermos, hermanos, eso va a ser consecuencia a vivir el reino de Dios. El mundo se va a beneficiar de que nosotros vivamos del reino de Dios.
Las familias se van a beneficiar de que nosotros vivamos del reino de Dios. Entonces aquí lo que Jesús está enseñando, les está dando instrucciones de cómo deben vivir. Dice, yo ya les he acompañado por un tiempo, ahora ustedes tienen que ir y hacer lo mismo que yo he hecho. Y tengan, dice esto en mente, es Dios quien lo causa, es Dios quien manda más discípulos. Dice, tengan esto en mente, ustedes recibirán poder cuando se sometan a la autoridad y podrán cumplir ese propósito. Dice, ustedes deben vivir de esta manera, cuando lleguen a una casa, cuando hablen con alguien, lo primero que salga de ti, que sea una buena noticia. Lo segundo que salga de ti, que sea una buena obra. Y dice, y siempre cumple tus promesas. Siempre dice, obedece. Vivir de esta manera nos garantiza que vamos llevando como cristianos del reino de Dios hacia adelante. Y esta manera de construir puentes de gratuidad, ese es el ejemplo. Incluso si uno quiere hablar de Dios con alguien, si uno quiere compartir el evangelio a alguien, sobre todo a la familia, ellos nos van a escuchar, los hijos van a escuchar, los jóvenes van a escuchar cuando construimos puentes de gratuidad con ellos, cuando somos cercanos a ellos. ¿Claro? Dicen en mi pueblo, claro como el chocolate. Pueden ponerse de pie y oramos y damos gracias a Dios por este tiempo. Y anhelamos como iglesia que podamos vivir el reino de Dios. No solamente hablar del reino de Dios, sino vivir el reino de Dios. Entender y rogar a Dios que Él es quien lo causa, Él es quien lo produce, Él pone el querer como el hacer en nuestros corazones. Y esperemos que rogamos a Dios que eso esté en nosotros. Rogamos a Dios de que estemos bajo su autoridad para recibir ese poder y para poder vivir de esta manera, obedeciendo, cumpliendo las promesas, para poder vivir haciendo algo bueno, que lo primero que salga de nosotros sea algo bueno, que lo segundo que salga de nosotros sea una buena obra, que de nosotros se desprende esa gratuidad hacia otras personas. Papá Dios,